Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta. Oso, 8:35 minutos. Vamos a tener los audífonos puestos. Oso. Ay, ¿cómo tanto WhatsApp sin verte, Rodrigo? No, podríamos hacer este programa por WhatsApp ya a esta altura. Oye, usted tan joven y yo tan viejo. Así parte. Por respeto. Es buena esa parte de la conversa porque como que después se empiezan a tutear. Exacto. Esto, bueno, para amigo que querido. Pues. Todavía no han tenido la posibilidad de ver quizás en la filtración de chat más complicada que hemos visto del caso audio. Estamos hablando de chat que de alguna manera revelan favores entre Ángela Vivanco, actual miembro de la Corte Suprema, y Luis Hermosilla. Sabemos de quién estamos hablando, ¿cierto? El medio CIPER el día sábado a la tarde, publica este nuevo reportaje donde empiezan a quedar en evidencia una relación, como decías tú, Juanma, bastante cercana después de conocerse, al parecer por WhatsApp, entre Luis Hermosilla y Ángela Vivanco, que no solo tienen cuestionamientos a la forma en cómo finalmente Vivanco llega a ser miembro de la Corte, sino con un caso que empieza a generar harto ruido, que es la integración a favor de un proyecto de una sala en particular. Ese mensaje dice así: Hermosilla, hola querida, le contesta Vivanco, amigo mío, ¿cómo estás? Ya está en otra categoría de amistad. ¿Alguna posibilidad que integre la sala penal mañana? Por supuesto, si la sala me lo pide voy. Ok, gracias. ¿De qué estamos hablando, básicamente? Amparo a la defensa de niñez contra la PDI. Buenísimos argumentos para rechazar el amparo. ¿Qué delito estamos hablando aquí? Esto es tráfico de influencias directamente. Al menos por lo bajo. Por lo bajo. Y es por eso que quizás esto es lo que más rápido estalló, pensando en que puede llegar a consecuencias mucho mayores de las que ha pasado el resto de los casos, que muchos de ellos fiel reflejo del fanfarroneo de Luis Hermosilla, y no por medio no delitos de por medio, pero sí en varios de ellos con bastante complejidad, con bastante caídos en el transcurso de las filtraciones. Pero acá se empieza a configurar dos cosas que son muy relevantes y que empiezan a tener consecuencias. Ayer, después de conocido el reportaje, Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema, a través de un comunicado expresó su preocupación por recientes revelaciones de prensa e informó que el tema será analizado en el pleno del lunes 9 de septiembre. No se trata del pleno habitual de las 2 de la tarde, sino que a las 8:30 de la mañana comenzó un pleno extraordinario. Ya está sesionando. ¿Y qué es lo que se presume de lo que va a ocurrir? Por supuesto que lo que se va a revisar es el caso completo, porque tiene otras aristas también en torno a los jueces, pero en particular lo que ocurre con Ángela Vivanco, y está el rumor que al menos la Corte lo que va a decir en algunos minutos más es la suspensión de ella. Lo que pasa es que la Corte está absolutamente desafiada a tomar alguna determinación, a hacer algo, porque, a ver, aquí hay categorías lo hemos hablado varias veces a propósito de los contenidos, del contenido de los chats, los contenidos del celular de Hermosilla, ¿verdad? Uno tiene que hacer categorización de la información en función de si hay o no eventualmente algún delito comprometido, si es una irregularidad, si es una amistad, si aparece alguien mencionado que nunca contestó. O sea, hay un montón de categorías distintas. Aquí también hay que empezar a categorizar la gravedad de las cuestiones. Y yo creo que estamos, o sea, no lo creo yo, lo cree mucha gente, todos lo creemos, que aquí estamos a puertas de lo más grave que probablemente veamos en relación con esto. Porque aquí sí que se viene encima de la estantería institucional. Sí. Está en juego no solo el proceso de nominación de los jueces, que ya veníamos con ese tema arrastrado desde hace mucho rato, y esta es una constatación de cómo eventualmente pasan las cosas, cómo se interfiere, cómo se interviene, cómo la separación de poderes del Estado queda absolutamente desdibujada, no sirve para nada, es totalmente difusa, aquí cada uno hace lo que quiere y mete quien quiere, y gestiona los intereses de cualquier persona. Ya, eso que mucha gente cree. Aquí tenemos una constatación finalmente de eso. Pero estamos abriendo la puerta a otra cuestión que está un poquitito como en el ideario, en el supuesto, pero que puede tener confirmación. En el caso de Jean-Pierre Matou, nos ceñimos al tema de la nominación, ¿verdad?
pero no escaló más allá. Y en eso Matus ha tenido, y en eso Matus ha tenido razón cuando dice todo esto fue anterior a mi llegada a la Corte, pero ya yo en la Corte no hay nada que me involucre a mí con el señor Hermosilla. Vivanco no puede decir lo mismo. Por eso es un escalón bastante más arriba esto. Y además con sugerencias de delitos bastante explícitos y de irregularidades manifiestas. O sea, esto disponible para integrar la sala cuando usted me lo pida, traspaso de información que no ha sido pública todavía de parte de la ministra Vivanco a Hermosilla, pero para Hermosilla era para el gobierno. Si eso es lo grave. Claro, ella no se lo regala a él porque es él solamente, se lo regala porque con eso le entrega información a mi gobierno, como ella dice en su momento. Entonces, es mucho más allá. Y si le metemos además también acá el caso que está muy bien publicado y escrito por Juan Diego Montalva en El Mostrador hace varias semanas atrás, que es lo que se llama el caso de la muñeca bielorrusa, que es un caso judicial, que llevaron unos bielorrusos vía recurso de protección ante la sala que ella presidía en su momento a la Corte Suprema para ganarle un tema a Codelco, por unas platas que Codelco le cobró como boletas de garantía y otras cuestiones más, por unos camiones. Esta cuestión ya escala simplemente a un nivel que alguien podría haber imaginado, pero que no habíamos visto. O sea, podemos entrar al mundo del maletín de plata. Claro, tiene potencialmente ese componente. Creo que tiene el componente muy grave, la sensación de gravedad brutal, ¿no? De que ella haya terminado actuando permanentemente como una agradecida al gobierno del presidente Piñera y por lo tanto que cada vez que integrara sala, cada vez que tomara alguna determinación, cada vez que hablara, porque cuando lo hizo en su calidad de integrante de la tercera sala de la Corte, cuando hizo referencia a que los excedentes de la ISAPRE solamente era para quienes habían demandado y no un criterio general. ¿Se acuerdan ustedes que después la tercera sala tuvo que salir a precisar eso y dijo que no, que esa era una opinión personal de ella, pero no era la postura de la sala y de hecho a partir de ahí perdió la vocería de la Corte Suprema? Que cada vez que ella hablara en el fondo queriendo responder como al favor que le hizo un determinado gobierno, un determinado sector político, deja una mancha que va a ser muy difícil de quitar. En los WhatsApp que vimos este fin de semana aparece mencionado, más allá de que no hayan cometido ninguna ilegalidad o falta ética incluso, pero aparece mencionado Felipe Cas, Mario Desbordes, Nan Larraín, o sea, no solo Andrés Chadwick. Y creo que eso implica aquí un statement de la clase política y que cada uno salga a precisar cuál es su rol en este tema. Eso por un lado, que creo que ya en sí mismo es bastante complejo. Pero lo otro, fíjate, Rodrigo, Connie, que también me llama la atención, es que de esto nos estemos enterando a través de una filtración y no porque haya habido una acción más decidida por parte de la Fiscalía investigando los WhatsApp de Luis Hermosilla. Así como lo hubo en el caso de Muñoz, en la PDI, si es que eventualmente para ellos aquí se ha constituido algún tipo de delito respecto del caso de la jueza de la Corte Suprema. Y la pregunta siguiente es ¿quién lo filtró? Claro, por supuesto. Eso quería apuntar porque CIPER se ha llenado de gloria periodística sin duda por tener acceso a esta información que ha destapado todo lo que hemos visto con todos los episodios que hay y ya de ser queda corto por una serie de Netflix, esto da quizás para varias temporadas, pero no deja de ser preocupante que además la única inquietud o cuestionamiento que se ha hecho a las filtraciones en lo público hasta ahora es la violación a mensajes íntimos de Luis Hermosilla. Y eso lo planteó Juan Pablo Hermosilla para que se investigue, claro. Y entiendo que desde la Fiscalía Nacional hubo un rapacacho de la Fiscalía Oriente para ponerle ojo a lo que estaba ocurriendo. Pero efectivamente la prensa va infinitamente más rápido que la justicia. Los jueces son, y el Ministerio Público reitera siempre que los timings de la política y de los medios no son los mismos de la justicia y que se está trabajando de una manera exhaustiva y seria. No por nada el caso estalla hace 8 meses y recién tiene sus consecuencias en ese tiempo. Ahora, volviendo al tema particular de Ángela Vivanco, ¿qué es lo que va a ocurrir en los próximos minutos? Y es lo que genera toda la inquietud. No solo se va a ver desde lo político porque los parlamentarios que han promovido y que son querellantes en este caso van a llegar a la Fiscalía Nacional pidiendo que se investiguen algún tipo de delito. Es decir, va a quedar en la Fiscalía seguramente esta investigación. Pero porque a la Fiscalía hay que pedirle que se investiguen los delitos, creen los parlamentarios. Ok, ya, exacto. Dele. Eso es lo que creen ellos. Pero también ellos tienen la opción constitucional de poder tomar las riendas de esto y solicitar
medidas. ¿Y cuál es la fórmula de la acusación constitucional? Ayer conocidos los mensajes, se demoraron muy poco igual, creo varios parlamentarios en decir Muy que poco. se iba a presentar la acusación constitucional contra Ángela Vivanco y también contra Jean-Pierre Matus. Lo de Jean-Pierre Matus hace semanas que lo están trabajando al menos, no se ha anunciado, solo se anunció que se iban a revisar los antecedentes y eso tengo certeza que la democracia cristiana lo viene haciendo hace un buen rato. Pero en el caso de Vivanco fue inmediata la reacción. Puede que existan hechos constitutivos de razones de incumplimiento de la Constitución, puede serlo. Pero las acusaciones cuando nacen así no tienen un buen futuro. Pero en este caso, creo que sí hay agua en la piscina. O sea, sin Y duda, transversal. sin duda, esta cuestión le metió mucha agua a la piscina. Si la pregunta es el sentido de oportunidad de hacerlo y cuánto aporta o no en la solución del problema de fondo. O sea, si nos Claro. vamos a gastar todos los fuegos artificiales de esta cuestión o los balazos de esta cuestión en una acusación constitucional y no vamos a hacernos cargo del problema profundo que de verdad tenemos, estamos pésimos. Y si tú me dices que además, como mencionamos más temprano, para empatar la oposición, que no está entendiendo nada tampoco respecto de la profundidad de esto y la oportunidad que eventualmente tiene, ¿va a aprovechar de acusar a Sergio Muñoz? No. O sea, perdónenme, pero no. O sea, si No. se desata esta escalada, ¿hasta dónde llegamos? Imagínense. Pero además estamos comparando peras con manzanas. O sea, Son si no cosas muy somos capaces distintas. de distinguir cuál es el caso de verdad grave, el que hace la diferencia, y metemos al final en el saco a todos los jueces que te caen mal, o que han fallado como no te gusta, o que pueden estar comprometidos por acción de terceros eventualmente, pero no necesariamente ellos haber actuado de manera... Entonces, nada. Desde O sea, al final son todos unos nadie. Claro, porque desde sectores de Chile vamos reporteando esto. Dicen que hace ya un buen rato hay antecedentes de tráfico de influencia de Sergio Muñoz, en algunos casos. Aquí hay que ser súper transparente. Ángela Vivanco no es la ministra con mayor llegada dentro de la Corte. O sea, quizás es una de las que tiene menos sintonía con el resto de sus compañeros. Y desde que fue vocera, que fue una vocería bien especial, bien distinta, porque fue muy abierta a hacer sus vocerías, valga la redundancia, todas las semanas y a dar entrevistas. Me acuerdo, Juan Manuel, Sí, que nos lo tocó ir a la hicimos. Corte Sí. quizás la primera Nosotros semana. le hicimos muchas entrevistas. Sumamente abierta para poder tener esa Durante el proceso disposición. constitucional fue muy activa. Digamos que Lamberto Cisterna también era un vocero al que al menos nosotros, al menos a mí me permitió acceder muchas veces a conversar con él, tanto en entrevistas como cuando uno requería alguna información que le precisara respecto de decisiones de la Corte. Pero es cierto que Ángela Vivanco era como bien llana, bueno, ella venía de un mundo distinto, ¿no? Porque incluso nunca olvidemos que llegó a ser líder de un partido político. Sí, de la Unión de Centro-Centro, el partido Con Fra-Fra. Fra-Fra. Claro. Ujú. Estamos hablando de la década de los 90. Al Sí. principio de la década de los 90. Sí. No soy tan viejo, dijo, ahí, volviendo al WhatsApp No, original. no soy tan viejo, pero uno es lo suficientemente viejo para haberlo reporteado. Sí, digamos. al menos, para Sí. ir a la historia y recordarlo. Claro. Entonces, y Sergio Muñoz no es precisamente el juez y el ministro con mayor cercanía en el mundo político, y en particular en la actual oposición. Entonces, ganas le tienen hace rato. Pero si esta es la excusa para empatar, creo que se va a ver de una manera muy compleja para poder enfrentar todo lo O que sea, está ocurriendo. Porque, claro, es que ahí hay un punto clave, Rob, porque, y esto es algo que si tú conversas con gente vinculada desde la academia o desde la política al mundo judicial, lo que te dicen es que hoy día la Corte necesita tener personajes del perfil, esto no es una defensa específica a Sergio Muñoz, pero gente del perfil de Sergio Muñoz, con la trayectoria, con el peso interno y con características para guiar un poquitito lo que está pasando de adentro. Ujú. Porque hay cierto consenso en que el liderazgo del presidente de la Corte Suprema no es suficiente. Ojo con eso. Sí, desde que hubo ¿se acuerdan de un telefonazo al presidente de la República? Que ha quedado bien cuestionada la forma en cómo los presidentes de la Corte han llevado la relación con los distintos poderes del Estado. Y acá, cuando se cruzan todos los poderes del Estado, la cosa se pone bien complicada. Yo le pondría harto ojo al rol que va a tomar la democracia cristiana en las acusaciones, porque también hay una crítica bien oculta de que los parlamentarios querellantes, Musante por un lado, Chiccardini y Manucheri, están llevando esto a otra esfera, mucho más mediática y comunicacional. Y sé que la democracia cristiana está haciendo un trabajo. Anoche se juntaron, se reunieron por Zoom, hay transversalidad para apoyar esto y van a, creo, hacer un trabajo serio para poder empujarlo. O sea, Erika Edo entiendo que ya dio digamos, él está dispuesto a una acusación constitucional. El caso de Chiccardini y Manucheri,
Hay todos unos cuestionamientos respecto de que se les permita ser parte querellante. Bueno, la justicia lo aceptó, pero ¿cuáles son los objetivos? Porque es básicamente poder acceder al expediente y si eventualmente eso lo pueden terminar usando políticamente. Exacto. Hasta ahora no lo han hecho. En No lo han rigor. hecho. Será una jornada que nos va a tener pendiente. A mí no, cuando yo reporteaba y era editor de política de un diario, me cargaba cuando la política se judicializaba tanto. Me tocó el caso Penta SQM. Volví a la televisión, trabajamos con Juan Monero en un programa que tenía una lógica un poquito más de late, que era bien entretenido, tenía contingencia sin duda. El medianoche De esa época. Y aquí estamos, de vuelta a la política judicial, con todo el cruce de la mezcla y la complejidad que tiene para reportearlo también. Y ojo que hoy día también vamos a ver otra cosa bien relevante. Se revisan las medidas cautelares de Rodrigo Topelberg a las 11 de la mañana. Él está con arresto domiciliario. Estamos hablando de la arista FACTOP, que el origen de todo esto... Y con una pedida de ampliación de querella por parte de Sauer. Exacto. Y con una revelación que además apareció el fin de semana en el artículo del diario La Tercera, de que la CMF sabía porque los abogados de Topelberg le había ofrecido 3 meses antes. Sí. O sea, ahí, digamos, o sea, como que Topelberg de a poquito nos va sorprendiendo con sus revelaciones, digamos. Exacto. Tiene un guión bien preparado, yo creo, para estos momentos complicados que vive. Sin dejar de lado lo que está también influyendo nuevamente Andrés Chadwick con todos los mensajes que ocurren durante el fin de semana, que dejan también en una situación complicada a Felipe Ward, que es quizás la arista que tiene involucrada a una figura política con más posibilidades de que avance ante la posibilidad de que sea citado a declarar como imputado. Aquí a esta altura el que ya no sale mencionado ya es como rasca. Sí. ¿Saldrán con periodistas los mensajes, no? Vamos a ver. Yo tengo ahí mi opinión y mis teorías, pero te las voy a comentar en conversación.